Buenos días y que el Señor les bendiga. Vamos a continuar con nuestra serie expositiva de nuestro maravilloso libro, transformando y renovando nuestro entendimiento. ¿Ya? Esa es la idea, ese es el propósito de estudiar este libro, esta porción bíblica, ¿no es cierto? Que podamos recibir transformación y renovación de parte del Señor. Parece que se fue la mitad de la iglesia con los jóvenes y los niños. Bien, pero en el silencio que estamos, vamos a dar inicio, ¿no es cierto?, a este tiempo. Estamos en nuestro mensaje número 13 ya, y el título de nuestro mensaje es gratuitamente por su gracia y un regalo no merecido. De eso vamos a estar hablando, ¿no es cierto?, esta mañana, y yo sé que aquí nuestro hermano Pablo ya oró por nosotros, pero pongamos este tiempo en las manos del Señor. Padre, te damos gracias una vez más por esta mañana. Gracias, Señor, porque podemos levantarnos y decir misericordia, buenos días. No es que podamos decir que una misericordia se haya renovado, sino que nosotros le damos los buenos días a una misericordia, a la misericordia tuya, la misericordia de Dios. Y esta mañana nos hemos levantado, hemos abierto nuestros ojos y hemos dicho buenos días, misericordia. Buenos días, misericordia, por un renuevo más, por una oportunidad más, Señor, de poder estar delante de tu presencia, Señor, y poder tener comunión contigo, fortalecer nuestra comunión también con la iglesia. Y bueno, queremos, Señor, esta mañana invitarte a este lugar, que tu Espíritu Santo pueda ser enviado en este lugar y que nos hable, que nos ministre y que humille también nuestros corazones delante de ti. En el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos. Amén y amén. Bueno, capítulo 3, Romanos capítulo 3, desde el versículo 21 hasta el versículo 26, vamos a estar estudiando esta mañana, y el versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. Este es el primer versículo con el que el apóstol Pablo empieza esta porción, y lo que él está haciendo acá es hablándonos acerca de la justificación por medio de su gracia, es decir, la declaración de nuestras vidas como inocentes por todos los crímenes y pecados que nosotros hemos cometido antes de venir a sus pies, antes de venir a la cruz. Y obviamente estando también ya en su reino, ya siendo puestos en su reino, sabemos que nosotros somos constituidos, ¿no es cierto?, pecadores, que nosotros necesitamos la gracia del Señor, y el apóstol Pablo aquí nos habla acerca de esa justificación gratuita. Por eso estamos hablando hoy acerca de que es gratuitamente por su gracia, y que lo que el Señor nos ha dado es un regalo que nosotros no merecíamos. ¿Ok? No merecíamos. Y el versículo 1 dice eso, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Aquí el apóstol Pablo está diciendo que aparte de la ley de Moisés, que duró 1500 años para el Antiguo Testamento, aparte de ese bloque de años, ese ciclo, ese periodo de tiempo en la historia, aparte de ese periodo, dice que se han manifestado otros tipos de justicia. Y eso lo podemos ver nosotros de dos maneras. En primer lugar, podemos ver que una justicia manifestada de parte de Dios aparte de la ley. Dejemos la ley en el Antiguo Testamento y entremos en el Nuevo Testamento, y la primera forma como Dios se manifiesta su justicia, o Él manifiesta su justicia hacia nosotros, es dándonos un regalo, dándonos ese don que recibe cada creyente con darnos a su Hijo Jesucristo. Esa es la primera forma en la que Dios manifiesta su justicia aparte de la ley. Desde Moisés hasta Cristo, la ley tiene su validez, y después Cristo viene, ¿no es cierto?, y su pueblo o los creyentes entran en pacto con Él, que es el nuevo pacto, el pacto de la gracia, ¿no es cierto? Y la primera manifestación de la justicia de Dios, aparte de la ley, es recibir el don de Dios, que es Cristo. Esa es una manifestación de la justicia de Dios. Dios encontró conveniente, Dios encontró perfecto y maravilloso de que la iglesia reciba a su Hijo. Esa es la primera forma. La segunda forma es el don
ya es otro don, o son 3 dones, 3 regalos, 3 dádivas. Ya el segundo don, la segunda dádiva o el segundo regalo es la bendición que la iglesia tiene de recibir al Espíritu Santo. Ya esa es la segunda forma en la que Dios se manifiesta y también manifiesta su justicia a la iglesia, ¿no es cierto?, que está compuesta por gente imperfecta, es decir, al pecador. Dios se manifiesta a través de la ley, así es como el pueblo le logra conocer, ¿no es cierto? Pero eso tiene un final y después entramos en una nueva etapa y la primera manifestación de la justicia de Dios es Jesucristo. Segunda manifestación o segundo regalo que Dios le da a su iglesia es el Espíritu Santo, y sabemos nosotros que la iglesia no puede ser iglesia sin el Espíritu Santo. Usted no puede vivir su cristiandad sin el Espíritu Santo, no puede tener una relación con Dios sin entender la importancia del rol del Espíritu Santo. De hecho, las iglesias crecen, los ministerios crecen y el creyente crece gracias a la obra del Espíritu Santo. Sí, gracias a Cristo y su sacrificio y su evangelio y gracias también a las Escrituras, pero es la obra del Espíritu Santo quien hace crecer el reino de Dios en la tierra. Y si el Espíritu Santo no fuese dado o no fuese entregado, el reino de Dios en la tierra no crece. Si una iglesia crece, si un ministerio crece, no crece por la excelente predicación, por la excelente sincronización, ¿no es cierto?, del grupo de liderazgo. No es por las fuerzas de los que dirigen los ministerios. Muchos dicen, este ministerio crece porque yo obedecí al Señor. Esto crece porque yo renuncié al Señor. Y bueno, sí, tiene que ver, pero en realidad quien hace crecer el reino de los cielos en la tierra, quien hace crecer la iglesia, quien hace crecer nuestra base misionera, es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es como los caballos y la iglesia es la carreta. Y si la carreta no tiene caballos, esa carreta no se mueve. Es así como funciona, y por eso Dios nos da el Espíritu Santo, que es como una segunda manifestación de su justicia para su iglesia. Eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo en el versículo 21. Y la tercera forma, ¿no es cierto?, o el tercer elemento de cómo Dios se manifiesta también hacia su iglesia es por medio de la fe. La fe es un regalo, la fe es una dádiva. Como quien yo le entrego un regalo a alguien y le digo, toma, esto es para ti, te lo regalo, es tuyo, esto te va a servir, ya sea cualquier elemento que le sirva a una persona. Entonces, lo mismo, sin Cristo, sin el Espíritu Santo y sin la fe, ¿qué es un creyente sin fe? ¿Qué es la iglesia sin fe? Y bueno, no vamos a entrar a describir qué es lo que es la fe. Según Hebreos 11:1, pues es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Y sí, es así, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe nosotros no podemos alcanzar la gracia, no podemos alcanzar la justificación. Entonces el versículo 21 dice, pero ahora, aparte de la ley, aparte de 1500 años de los que funcionó la ley de Dios en el Antiguo Testamento, se ha manifestado, dice Pablo, la justicia de Dios. Otra justicia de Dios. Y esto, que tiene que ver con Cristo, el Espíritu Santo y la fe, fue anunciado por los profetas en el Antiguo Testamento, porque el texto dice, y esto dice, fue testificado por la ley y por los profetas. Los profetas en el Antiguo Testamento hablaron acerca del Espíritu Santo, hablaron acerca de la venida de Cristo y hablaron acerca de que sería por fe. Ya, no por obras, sino que es por fe. Ahora, nuestra primera pregunta de explicación dice, ¿cuáles son los 3 elementos manifestados en el creyente aparte de la ley? Bueno, ahí usted los tiene que escribir porque yo ya los mencioné. La idea es que usted pueda, ¿no es cierto?, memorizarlos, que usted los pueda escribir, ya. Pero la pregunta es esa, ¿cuáles son estos 3 elementos, ¿no es cierto?, manifestados por Dios para sus hijos aparte de la ley? Y bueno, lo que más a mí me impresiona de esto es las riquezas de la gloria de Dios. La herencia de Dios, las excelencias de Cristo que son transferidas al creyente, son entregadas al creyente por solo el hecho de creer, solo por el hecho de venir a los pies del Señor. Solo por el hecho de yo, ¿no es cierto?, practicar la fe, obedecer los mandamientos del Señor, vivir en Él y vivir una vida conforme a su voluntad,
las excelencias de Cristo, las riquezas de su gloria se me son transferidas, es decir, yo soy participante de las bendiciones de Dios y de las muchas manifestaciones del Espíritu Santo, ¿no es cierto?, por ser un hijo de Dios. Cuando yo soy hijo, yo tengo derecho a una herencia. Mis hijos tienen derecho a una herencia. Yo como hijo, con mis padres tengo derecho a una herencia. Es así. Entonces, como hijo de Dios también, Dios nos otorga una herencia y la herencia que Dios nos da es completamente espiritual y tiene que ver con salvación, santificación, riquezas o bendiciones físicas y tantas cosas, ¿no es cierto? Tantos beneficios de la cruz que nosotros podemos obtener. Muchas veces nosotros queremos como catalogar nuestro crecimiento o lo bendecido que somos como creyentes por las cosas físicas que tenemos. Y podemos no tener cosas físicas, pero sí podemos ser ricos en gloria, rico en paciencia, rico en templanza, rico en gracia, rico en fe y rico en los 9 frutos del Espíritu que Dios me da. Esos son los bienes espirituales. Entonces yo puedo ser a lo mejor no tener bienes materiales, pero soy rico en el Espíritu y soy rico en mi mundo interior. Y como nos hablaba Pablo o Paul Childers 2 domingos atrás, él nos hablaba de los ríos de agua viva que deben de correr adentro de ti, ¿no es cierto?, que es la manifestación del Espíritu Santo adentro de nosotros. Pasemos al versículo 22. Ya recuerden que el título de nuestro mensaje es gratuitamente por su gracia, un regalo no merecido. Versículo 22 dice, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, no hay diferencia. Ahora, está claro en esta parte de la Biblia que la salvación es para todos, que está abierta para todos, que no es solo para un grupo selectivo, que no es solo para los elegidos. Si bien nosotros somos los elegidos, pero hasta que Cristo no venga, la puerta está todavía abierta. Las oportunidades están allí todavía abiertas. Porque eso es lo que dice el texto, que la justicia de Dios, ¿ya?, o la salvación de Dios por medio de la fe en Jesucristo es para todos los que creen en Él. Todos los que quieran creer en Él. Porque no hay diferencia, dice Pablo. ¿Y a qué se refiere Pablo cuando dice no hay diferencia? No hay diferencia. No hay diferencia primeramente entre judíos y gentiles, que ya no hay diferencia, que todas las cosas del reino son solo para los judíos. Ahora ya no hay diferencia, entre razas, entre culturas, entre lenguajes. El que tiene a Cristo alcanza, ¿no es cierto?, el reposo de la gracia. Pero aquí viene la pregunta, ¿cómo es posible si la Iglesia Católica también cree en Jesucristo? La Iglesia de los Mormones también se llama la Iglesia de Jesucristo de los últimos días. Y bueno, entonces, ¿cómo es la cosa? Si yo creo en Cristo y ellos creen en Cristo. Entonces, ¿está dividido Cristo, como dice Corintios? ¿Está dividido? ¿Tiene muchas iglesias y denominaciones Cristo? Y la verdad es que no. Cualquiera puede usar el nombre de Cristo y ponerlo en un título. Cualquiera puede usar el nombre de Cristo y ponerlo arriba de una iglesia. Cualquiera puede decir que cree en Cristo y simplemente puede formar una denominación, un grupo aristocrático o una religión con el nombre de Cristo. Cualquiera lo puede hacer. ¿Ya? La diferencia está en que la pureza del Evangelio y la pureza de lo que es la esencia de la verdad del cristianismo se manifiesta en los 4 puntos del Evangelio: la sana doctrina, santificación, consagración, hacer la voluntad de Dios. ¿Ya? Ahora, hablemos del grupo católico, del movimiento católico. Ya está ensuciado, está manchado. ¿Por qué? Porque tiene, aparte de decir que tienen a Cristo, al Espíritu Santo, porque bautizan en el nombre de la Trinidad, aparte ya en su Biblia tienen muchos otros libros que no son inspirados por Dios, y eso ya hace que esa doctrina quede adulterada. Y aparte todos los nombres que están canonizados como los santos.
Al final no es solo un evangelio puro, no son solo 4 pasos del evangelio: sana doctrina, santificación, consagración y hacer la voluntad de Dios. Es algo que está adulterado y está afuera de lo que las Sagradas Escrituras nos dicen. Y si nosotros pensamos también, ¿no es cierto?, en el movimiento mormón, por ejemplo, que también dicen que son la iglesia de Jesucristo de los últimos días. Y aquí el texto nos está diciendo que básicamente todo aquel que cree y que pone su fe en Jesucristo será justificado, será declarado inocente por sus crímenes espirituales. Entonces también ellos lo serán. Y la respuesta es que no. No. Por lo mismo, ya con el hecho de que usted le ponga el libro del Mormón aparte de la Biblia, ya no sirve. No funciona. Es algo agregado. Es algo que ya está adulterado, manchado y ensucia la sana doctrina. No es parte de la sana doctrina. Y así puedo ir mencionando muchas cosas. Por eso muchos se confunden y dicen: oye, pero esto, deja que usen el nombre de Jesucristo. Ese no es tema tuyo. Deja que pongan ahí el título, deja que lo pongan en la cúpula de la iglesia. Pero la Escritura es clara: no todo aquel que me diga Señor, 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 Señor entrará en el reino de los cielos. Como que si pudiésemos engañar nosotros a Dios. Como que si Dios no sabe en realidad cuáles son los requisitos que Él ha dejado, ¿no es cierto?, para la vida eterna. Versículo 23. Por cuanto todos pecaron, ay, 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 Dios mío, por cuanto todos pecaron, dice el apóstol Pablo, y están destituidos de la gloria de Dios. Uno de los versículos más famosos en la Biblia, el famoso Romanos 3:23. Este versículo usted lo mira en libros, lo mira en las iglesias, lo mira en los stickers atrás de los vehículos, lo mira en conferencias, lo mira por todas partes. Lo mira en poleras, en polerones, en ropa, en sombreros, en gorros, en zapatos, en tatuajes. Usted lo mira en todo. De que todos estamos destituidos de la gloria de Dios. El pecador está destituido de la gloria de Dios. Bueno, la pregunta es la siguiente: ¿por qué es necesaria la justicia de Dios? ¿Por qué es necesaria la gracia de Dios? Y yo quiero que alguien de esta fila me pueda decir, ¿por qué es necesaria la gracia de Dios? ¿Quién se anima a levantar su voz y responder a esta pregunta? De esta fila, vamos a hacer otra pregunta para esta fila. ¿Por qué es necesaria la gracia de Dios? La Cindy quiere hablar, dice. La gracia de Dios es el poder de la presencia de Dios que me libra del pecado. Bien, sí, tiene mucho sentido. La gracia de Dios básicamente es la que me libra del poder del pecado. Pero la respuesta aquí es: ¿por qué es necesaria la gracia de Dios? Porque sin esa gracia de Dios todos estamos apartados, estamos destituidos de esta gloria de Dios. Estamos apartados de esta, estamos destituidos. ¿Alguna vez has visto películas o novelas o teleseries cuando los padres, por malas decisiones de los hijos, te destituyo de la herencia, no te doy nada, te saco del testamento? Es literalmente eso, es sacar a la persona, es decir, te excomulgo, te aparto, no tienes parte conmigo y tú y yo tampoco tengo parte ni arte contigo. Eso es lo que es la destitución. Y por eso el apóstol Pablo aquí dice: ¿saben qué, judíos y gentiles de Roma, de la iglesia de Roma? Todos estamos bajo pecado, todos estamos apartados y destituidos de la gloria de Dios. Por eso necesitamos la gracia de Dios, por eso necesitamos estas manifestaciones de la justicia de Dios. La ira de Dios es el peor lugar en la tierra donde el creyente puede estar. ¿Ok? Estar bajo la ira de Dios es el peor lugar donde el creyente puede estar. Y ese lugar es donde están todos aquellos que no tienen a Jesús en su corazón. Todos aquellos que no tienen a Cristo en sus vidas. Y asusta esto. Da temor porque a lo mejor usted tendrá un familiar, usted tendrá un amigo querido, tendrá un tío, una tía, un abuelo, un primo, un hermano que a lo mejor no conoce a Cristo. Y allí está la tarea suya para hablarle a esta persona, ¿no es cierto?, de la gracia de Dios. Porque todo aquel que no está puesto en el reino está
bajo esta ira. Y por eso, ¿no es cierto?, es necesaria la gracia de Dios. Esto es lo que nos dice el versículo 23. Ahora, la segunda pregunta de nuestra aplicación dice, describa qué significa estar destituido de la gloria de Dios. ¿Qué significa estar destituido? Con sus propias palabras o con las breves descripciones que yo he dado, describa usted qué significa estar destituido. ¿Qué se siente estar destituido? ¿Qué se siente estar apartado? ¿Qué se siente no ser tomado en cuenta? No participas, no eres parte, estás destituido. ¿Queremos nosotros estar así del reino de Dios? ¿Queremos nosotros estar así apartados de la gracia de Dios? ¿Queremos estar así apartados de las bendiciones de Dios? ¿Destituido de la misericordia de Dios? Por supuesto que no. Pero ¿qué significa estar destituido de la gloria de Dios? Es el peor lugar donde el ser humano puede estar. Puede estar. Puede estar. De allí Dios nos ha sacado, de la destitución, del anonimato, de la orfandad, de la ira de Dios. Versículo 24 dice, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Hermanos, este versículo que acabo de leer es el versículo más importante, uno de los más importantes, o si no el más importante de toda la Escritura. Y este versículo lo vamos a usar para nuestra aplicación porque este versículo fue el que desató toda la reforma en 1515 o 1517 con nuestro querido, amado y hermano Martín Lutero. Vamos a hablar un poquito acerca del final, acerca de esto al final. Pero este versículo es uno de los versículos más importantes en toda la Biblia, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención en Cristo Jesús. Vamos a dejar esto para el final, ya no lo vamos a desarrollar y nos vamos a ir al versículo 25. A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su presencia los pecados pasados. La palabra que más resalta aquí en este versículo 25 es la propiciación. La propiciación. Si usted entiende la doctrina de la propiciación y la doctrina de la expiación, usted entonces entiende, ¿no es cierto?, su relación con Dios. Que en el Antiguo Testamento la propicia, es decir, la propiciación, era, ¿no es cierto?, el hecho de que un segundo o un tercero muere en vez de ti. ¿Ya? Eso significa la propiciación. ¿Ya? La propiciación, que un segundo o un tercero muere en vez de ti. Y la expiación es, ¿no es cierto?, que alguien se lleva, ¿no es cierto?, esos pecados por ti. Mira, cuando una vez al año este sacerdote hacía la santificación por el pueblo, él tenía dos chivos carneros o dos machos cabríos. A uno lo sacrificaba, ¿no es cierto?, para el sacrificio en agradecimiento al Señor, y el otro lo dejaba vivo. Y en ese otro, él ponía las manos en ese chivo, sus dos manos, es el sumo sacerdote, no el sacerdote, sino el sumo sacerdote ponía las manos en ese chivo y le tiraba toda la inmundicia de los pecados de todo un pueblo. Cuando Israel salió de Egipto eran 600,000 personas, y ya después, cuando Dios da el sistema sacrificial, probablemente ya eran más de 1,000,000 de personas, el pueblo de Israel. Entonces, cuando el sacerdote ponía las manos sobre este chivo expiatorio, que era, ¿no es cierto?, esta expiación, él decía, eres un maldito, eres una abominación, sobre ti caen los pecados de 1,000,000 de personas, sobre ti cae la ira de Dios, sobre ti caen todas las
suciedades y las inmoralidades y toda la desobediencia y la rebelión de todo el pueblo de Dios. Eres un maldito, eres un bastardo, eres una maldición y no tienes parte ni arte en este pueblo. Y lo que el sacerdote hacía era que dejaba ir a este chivo expiatorio, le abría la puerta de la ciudad y el chivo expiatorio se iba. Se iba maldecido y dejaban que se muriese allá en el desierto. Y era una simulación de que los pecados eran sacados del pueblo por un culpable. 2 chivos expiatorios. Uno se tiraba para afuera, que se llevaba todos los pecados del pueblo, y el otro se presentaba como ofrenda agradable al Señor, como un empezar de nuevo. Y esto se hacía una vez al año y se hizo por 1521 años, 1500 veces. Y si Cristo no hubiese venido, todavía lo siguiésemos haciendo. Todavía lo siguiésemos haciendo. Usted todavía viniese aquí a esta iglesia con un ternero, con un pichón o con un animal, y aquí tuviésemos todo un sistema sacrificial acá, y así ministraríamos, ¿no es cierto?, al pueblo y lo enviaríamos a casa libre de culpas y libre de pecado. Pero gracias a la obra de Jesucristo, Dios dijo, no podemos seguir así más, y es necesario que el Hijo de Dios, ¿no es cierto?, muera una vez más. Y fue Él. Y si usted se da cuenta, Cristo muere afuera de la ciudad. Afuera de la ciudad, a las afueras de Jerusalén. Allí fue donde están las 3 cruces y es donde Cristo muere. Estoy intentando no llorar ya. A las afueras de la ciudad es cuando Él muere con todas las inmundicias de un pueblo. Y eso es lo que dice el versículo 25. A quien Dios puso por propiciación. Ya sabe usted lo que es la propicia, que un segundo o un tercero muera por ti, porque Dios te ama tanto que no quiere que mueras tú. Y Dios pone como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar la justicia a causa de haber pasado por alto los pecados en su presencia, los pecados pasados. Es decir, pasar por alto. ¿Alguna vez tú has tenido un conflicto con una persona que te deja tan enrabiado que no puedes dormir? Es que fue tanto lo que te hizo, que fue tanto lo que te ofendió. Y tú dices, no puedo dejarlo pasar. ¿Te das cuenta que cuesta dejarlo pasar por alto? Pues así estaba Dios con su pueblo. Él era un Dios atravesado por su ira, por decir, es que no puedo dejar las cosas así. Y tengo que definitivamente enviar a mi propio Hijo para que sea propiciación por mi pueblo, y así de una vez por todas me voy a quitar toda la rabia que he acumulado desde que Adán pecó hasta el día de ahora. Y así es como toda la rabia de Dios y toda la ira de Dios cae sobre la cabeza de su propio Hijo, para que la ira de Dios sea aplacada, y para que tú te des cuenta que Dios no está
enojado más contigo. Versículo 26. Versículo 26. Con la mira, 25, justificado por su gracia, sí, 26. Con la mira de manifestar en este tiempo su justicia a fin de que Él sea justo y el que justificó al que es de la fe de Jesús. Es decir, con esto, gracias Luis, con esto Dios es justo, Dios muestra su justicia y Dios dice, esto es, miren, les voy a dar un consejo, de verdad, un consejo bíblico. Tengan cuidado cuando le pidan a Dios que sea justo. Tengan cuidado cuando le digan a Dios, Dios muéstrame tu justicia, porque no vaya a ser que Dios te muestre su justicia y no vayas a saber qué hacer. En el año 2010 yo estaba arrodillado, antes de venir a Chile, yo estaba arrodillado, deshecho en lágrimas, diciéndole al Señor, Señor, yo te quiero servir, yo te quiero obedecer, yo quiero hacer tu voluntad, sé justo con mi vida. Y la justicia de Dios se ha manifestado con lo que yo hago ahora. Entonces, hermanos, cuando usted le pida a Dios que sea justo, tenga cuidado, porque no siempre la justicia de Dios va a ser una defensa, ¿ya? Porque a veces cuando decimos que Dios, no es cierto, sea justo, lo que a veces queremos es de que Dios nos defienda. Y no se manifiesta así la justicia de Dios siempre. Pero en el versículo 26, Dios dice, esto es mi carácter. Yo soy justo y por eso envié a mi Hijo para que muriese por mi pueblo. Pasemos ahora a nos queda una pregunta, pero la vamos a responder al final. Pasemos ahora a nuestra aplicación. Y nuestra aplicación está basada y es un extracto, no abstracto, sino un extracto del versículo 24. ¿Ya? Siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Para que nosotros podamos entender esto, nosotros tenemos que, para entender, esto tenemos que entender la vida de Martín Lutero, 1517. Martín Lutero era un monje alemán, ya me fascina todo lo que tiene que ver con Martín Lutero, aunque yo no soy luterano, ya simplemente me gusta Martín Lutero por todo lo que hizo. No estoy diciendo que soy reformado ni nada de eso. Me gusta Martín Lutero por lo que hizo. Fue maravilloso. Gracias a él, la iglesia hoy en día está donde está. Bueno, gracias a Dios, obviamente. Pero Martín Lutero era un hombre que cargaba con mucha culpa. Él entra al monasterio católico y empieza, ¿no es cierto?, a vivir de una manera tan desesperada que él se esforzó por agradar a Dios de todas las maneras. Esto fue antes de convertirse, ya no es que él estaba en el monasterio y ya se había convertido, no, fue todo un proceso. Martín Lutero llegaba a confesarse más de 50 veces en el monasterio. Llegaba a su confesatorio y se confesaba. Y a los 10 minutos volvía. Y el padre espiritual de Martín Lutero le dice, hermano Martín, basta. La próxima vez, por favor, venga con un pecado que valga la pena. No me venga con algo que solo porque estaba sentado en la cena le codiciaste el pan a tu hermano o a tu hermano monje y te lo... No, Martín, eso no. ¿Acaso no amas a Dios, Martín Lutero? Y Martín Lutero responde, ¿yo? ¿Amar a Dios? Hay veces en los que yo odio a Dios. Porque veo a Cristo con una espada listo para venir a condenarme. Este hombre no había tenido un encuentro con la gracia y miraba a Dios de esa forma, a un Dios lejano, a un Dios malo.
que por tu culpa, Dios, yo soy el que soy. Por tu culpa yo vivo como vivo. Como muchos creyentes hoy en día culpan a Dios de su condición. Y ven a Dios como un Dios malo, con una espada y con una lanza a punto de venir a condenarlos. Y no ven la misericordia de Dios. El hecho de que esto es gratis. Y cuando Lutero descubre, él escribe, cuando yo descubrí y entendí de la justicia que el apóstol Pablo habla en Romanos 3:24, él dice, las puertas del paraíso se me abrieron de par en par y yo entré. Y yo entré. Y Lutero en ese momento consideró su momento de conversión, su verdadera liberación del pecado. Lo que dice Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y ahí es donde él dice, ¿no es cierto?, que él prefiere estar dividido por la verdad a que estar unido por la mentira. Es decir, yo dejo el monasterio porque es una mentira, dejo el catolicismo porque es una barbaridad y ahora yo paso a la verdad y prefiero estar dividido y lleno de conflicto, pero por la verdad que por la mentira. Y este hombre abre sus brazos y en su mente, en su corazón y en su espíritu, él entra al paraíso, como él dice, es decir, entra al reposo de la gracia. Que ya no es por indulgencias, que ya no es por subir escaleras, que ya no es por limpiar los pisos, sino que es por su gracia. Es por su gracia. Y con esto vamos terminando ya, que es gratis, porque este versículo empieza, ¿no es cierto?, la gran reforma, ¿no es cierto?, 500 años atrás. Y lo que yo quiero que tú entiendas hoy, esta mañana, es de que la gracia del cielo es gratis. Que la gracia del cielo está disponible para el que la desee. Que el perdón de Dios y la misericordia de Dios tú te la puedes llevar sin pagar, sin dar dinero. Que la salvación es sin dinero y sin pagar. Que la vida eterna y la libertad en Cristo es gratis, sin dinero y sin pagar. Que la sanidad de tu alma, que la sanidad de tu corazón y la sanidad de tu matrimonio es gratis, sin dinero y sin pagar, porque es gratuitamente por su gracia. Hemos sido justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Una nueva vida en Cristo sin dinero y sin pagar. Dios no te cobra por enseñarte la verdad, Dios no te cobra por llenarte de su espíritu, Dios no te cobra por abrirte los ojos, Dios no te cobra por discipularte, Dios no te cobra por darte todas las bendiciones y los regalos y los milagros que Él ha hecho en tu vida, no te los está sacando en cara, es gratis. Entonces, si tú no puedes ver a Dios, si tú ves a Dios como Martín Lutero antes de convertirse, que ves allí una puerta y que ves a Cristo con una espada viniendo a condenarte, necesitas una revelación de la gracia de Dios esta mañana, que Dios no está enojado contigo, de que Dios te ama y de que Dios te dice, yo soy el que soy, que yo soy lo que tú necesitas, que yo soy la fuente de gracia, que yo soy esos ríos de agua viva y es gratis. Que no tienes que hacer más de lo que tienes que hacer, que no tienes nada que hacer para ganarte mi amor. Es gratis, es un regalo. Jesús, el hombre más grande de la historia, no tenía siervos y le decían rey, no tenía títulos y le decían maestro, no tenía medicinas y le decían sanador, no ganó batallas militares, pero conquistó el mundo y lo hizo gratis para nosotros. Para Él fue un precio alto, pero para nosotros es gratis. La pregunta es, para terminar nuestro mensaje, pregunta número 3, versículo 24. ¿Cuáles son los obstáculos que te impiden a ti, iglesia, comprender
que la declaración de que eres inocente, es decir, la justificación es gratuita. Que la entrada al reposo de la gracia de Dios es gratis. Que tú ahora, por medio de Cristo, por medio de su Espíritu Santo y por medio de la fe, los tres elementos del versículo 21, tú puedes decir: Señor, en ti está garantizada la seguridad de mi salvación, la seguridad de mi fe, la seguridad de quién soy, y que no necesito más seminarios, que no necesito más cuestiones para ser una mejor persona, que yo solo necesito creer, vivir una vida consagrada, vivir una vida santificada, vivir una vida en obediencia y en la voluntad de Dios, y Dios el resto lo hace Él solo. Así que ponte de pie, vamos a orar. Ponte de pie, vamos a orar. Y quiero animarte a que dejes de vivir por régimen, que dejes de vivir bajo condenaciones, que dejes de vivir bajo culpas, que dejes de vivir por cosas que no hiciste en el pasado o por cosas que hiciste en el pasado, y que hoy puedas aceptar a Cristo en tu corazón, que hoy puedas decirle: Señor, te acepto en mi corazón, Señor, en ti estoy seguro, y el paraíso se abre y yo quiero entrar. Quiero entrar a las puertas. Quiero entrar al reposo de tu gracia. Porque el título de este mensaje es gratuitamente por su gracia. Y este es un regalo que ni tú ni yo merecíamos. Padre amado, en esta mañana yo quiero orar por tu pueblo que necesita una revelación de la propiciación, que necesita una revelación de la expiación, que necesita una revelación de lo que es entrar en el reposo de tu gracia. Que así como Lutero se confesaba, así como él buscaba y buscaba y buscaba desesperadamente el reposo de su alma, a lo mejor hay muchos acá que han intentado, y esta mañana es sencillo. Pídele al Espíritu Santo que active tu fe, que te abra los ojos y dile: soy tuyo, Señor, te pertenezco. Déjame entrar en el reposo de tu gracia. Déjame entrar en el reposo de la vida eterna, en el regalo de la justificación, que soy declarado inocente. No importa lo que hiciste anteriormente, eres declarado inocente por medio de su sangre. Recibe este regalo, llévate a casa este regalo, y que la culpa y la condenación y la persecución que no te deja vivir sea quitada por esta gracia redentora y salvadora. Y así es como se entiende la gracia, así es como se vive en la gracia, que si 70 veces cae el justo, la gracia 70 veces lo levanta. Ministra, Señor, a tu iglesia por medio de tu palabra y de la mano del precioso Espíritu Santo. Amén y amén. Que el Señor te bendiga. Puedes tomar asiento. Recuerda suscribirte a nuestro canal y activa las notificaciones para que no te pierdas ninguno de nuestros sermones.